estamos viendo el periodo que se llama la Iglesia Apostólica. ¿Por qué se llama apostólica? Porque el periodo que estamos viendo es el que data de la vida de los 12 apóstoles. El periodo de la Iglesia Apostólica es entre el año 33 y el año 100, que es aproximadamente el año en el que murió el último de los apóstoles de Cristo. Acuérdate que hay una diferencia entre hablar del ministerio de apóstol y los 12 apóstoles del Cordero. ¿Okay? Esta iglesia apostólica se refiere a los 12 apóstoles del Cordero, siendo Juan el último en fallecer. El único que no murió directamente de martirio y el más joven de todos, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis, que es el último libro que él escribe, se tiene registrado que se escribió aproximadamente en el año 90 y pocos años después pues ya murió. Entonces vimos como eventos importantes, vimos la ascensión de Cristo, que es poquito antes de que empiece oficialmente la iglesia como tal, pero está en el libro de Hechos. Vimos la llegada del Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, que es el hecho que marca, si en esta clase pusiéramos un examen, el cual no vamos a poner, no te asustes, pero si pusiéramos un examen y viniera la pregunta, ¿qué hecho marca el inicio de la iglesia? Es en Pentecostés, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Se da la primera predicación oficial de la iglesia. Acuérdate que la diferencia entre antes de este periodo es Cristo predicó el reino de los cielos, pero estaba fundando la iglesia, estaba tomando incluso a sus discípulos para dejar la tarea de la gran comisión, que es la estafeta que le corresponde ya a la institución de la iglesia. Y vimos que en la primera predicación, ¿cuántas personas se convirtieron aproximadamente? Entre 8,000 y 12,000. Digo aproximadamente porque vienen 5,000 hombres, ¿ok? Y, en la Biblia vas a ver que se bautizaron 5,000, pero está contando solo varones. Entonces tenemos que ampliar el promedio entre jóvenes y mujeres que también se convirtieron, y nos da un margen muy modesto de entre 8,000 a 12,000 personas se convierten. En la primera predicación vemos que empieza a avanzar la iglesia. Obviamente no me estoy yendo a capítulo por capítulo, y la iglesia empieza a cimentarse. Dios empieza a respaldar a los discípulos con señales, prodigios. La gente empezó a tenerle un respeto, una honra, dice la palabra, que les temían, pero no era el miedo me da miedo así, no, sino de un respeto, ¿verdad? Un temor reverente. Y pues, ¿por qué? Porque pasaban desde milagros y señales hasta juicios. Mencionamos a Ananías y Zafira, ¿verdad? Que mueren ahí. Otro juicio que no mencionamos es el de Herodes, ¿verdad? Que también por estar arengando al público, ¿verdad? Y tomando la gloria para él. Ahí ningún apóstol interviene, Dios directamente lo enjuicia, muere comido de gusanos de adentro hacia afuera, ¿verdad? En ese momento dices, wow, y vemos este mover de la iglesia, y veíamos que la iglesia se acomodó, ¿verdad? Un tiempo, a pesar de estar creciendo, no llevaron la gran comisión tal como había estado dicha. Dios tiene que permitir una pequeña persecución con la muerte del primer mártir, que fue ¿quién? Esteban. ¿Ok? Y cuando muere Esteban, la iglesia se esparce, y a lugares a donde los discípulos llegaban, llevaban la palabra, se encendían fuegos. Vemos específicamente el caso de Felipe, que llega a Samaria, hay un despertar ahí, hay un mover de avivamiento, y los apóstoles van, ¿verdad? Y examinan físicamente el lugar,
empiezan a impartir las bases. La madurez de los apóstoles los lleva a llegar a impartir el Espíritu Santo. Veíamos a Simón, ¿verdad? Que dice, dame el don de Dios y yo te doy una lana. Y desde ahí vemos ese principio pecaminoso que rige hasta el día de hoy, que nos hace pensar que podemos obtener el don de Dios con dinero. Y bueno, muere Esteban, sale Felipe es movido en este avivamiento, y nos quedamos en el siguiente hecho importante que hay después de esto, es la conversión de Saulo, ¿ok? En la conversión de Saulo, los teólogos marcan este hecho, nada más para que se den una idea, como uno de los hechos más importantes del cristianismo después de la muerte redentora de Cristo, en cuanto al impacto que tuvo. ¿Okay? El apóstol Pablo no es mejor que otros apóstoles, no podemos darles ese rango de Pedro era mejor, o Pablo era mejor, o Juan, no caigamos en eso, pero lo cierto es que la vida del apóstol Pablo impactó muy, muy fuerte a la generación de creyentes de esta iglesia apostólica. Más de la mitad del Nuevo Testamento es escrito por él. Entonces, sus viajes misioneros, sus escritos, los líderes que él formó, es un hombre que Dios usó, que Dios le dio gracia para impactar el mundo entonces conocido. Por eso se le considera a su conversión, porque no era un ajeno a la iglesia, ¿sí? La historia de Saulo la conoces, era fariseo de fariseos, ¿verdad? Era una persona sumamente religiosa, y su conversión precisamente se da en el proceso de él estar yendo a perseguir, de él estar yendo en contra de la iglesia. Así que vamos a leer un poquito de su conversión. Vamos a Hechos 9. Nada más para ver esta parte en la Escritura. Saulo es un personaje muy particular. Es un erudito de su tiempo. Era un hombre que conocía la ley, que era celoso de su tradición en cuanto a los fariseos, pero también tenía ciudadanía romana, compartía doble ciudadanía, tenía ciudadanía romana e israelita. Era un hombre estudiado, manejaba los lenguajes que se manejaban en ese entonces, que eran el griego, el latín y el hebreo. Y era un perfil de una persona, digamos, de esas personas que en lo popular el día de hoy consideraríamos ajeno a la iglesia, pero vemos que la iglesia del primer siglo era una iglesia vasta y distinta. Por un lado tenía hombres del vulgo, hombres que no tenían estudios, hombres que aún dentro de su comunidad eran considerados, vamos a usar cierta palabra, como medio bárbaros, medio brutos, no en cuanto a torpeza, sino de forma de ser toscos, su forma de hablar, su forma de expresarse, su forma de conducirse, como un Pedro, como un Simón el Celote. Y teníamos luego el otro perfil, Judas era otro perfil. Judas era un hombre estudiado, muy pensante, capaz de administrar las finanzas. Sí, sabíamos que se robaba el dinero, pero era capaz de administrar finanzas. Tenemos el perfil de Juan, un joven, ¿verdad? Que a veces a los jóvenes no los toman mucho en cuenta en ciertos ambientes, ¿verdad? Más que para pues llenar, ¿verdad? Hay espacios. Juan entra en esto, y pues tenemos a Saulo en este perfil. Y dice el versículo 3 del capítulo 9, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo,
y cayendo en la tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? Ok, a Cristo, a los cristianos, a Jesús. De forma práctica y expresa, ¿a quién estaba persiguiendo? A la iglesia, ¿sí? Y aquí vemos cómo Jesús se toma de forma personal que se metan con la iglesia. ¿Por qué? Porque una, es su novia, pero dos, es su cuerpo. ¿Ok? Entonces, el problema de Saulo en sí no era contra Cristo, pero sí era contra Cristo, ¿verdad? Él estaba persiguiendo a la iglesia, él no sabía mucho acerca de Jesús, y cuando Jesús lo confronta le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vemos un quebranto inmediato en el momento de la conversión de Saulo. Ahora, esta conversión, ¿verdad?, toma a la iglesia de sorpresa, pero vemos esa disposición, vemos el Señor: ¿qué quieres que haga? Si tú sigues, y me estoy adelantando, pero si te vas a los capítulos finales de Hechos, está Saulo compartiendo su testimonio, lo comparte al menos 2 veces, estando él en la cárcel, y a una de las personas a las que se los está compartiendo le dice: wow, Saulo, por poco me persuades de ser cristiano. Casi me vuelvo cristiano con tu predicación, le dice. El problema es ese, casi. No se volvió cristiano. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay personas que escuchan el mensaje del Evangelio y responden de manera correcta al mensaje del Evangelio, y hay otros que van a responder de manera incorrecta al mensaje del Evangelio. En la Biblia vemos a lo largo del libro de los Hechos diferentes reacciones. En algunos casos respondían con idolatría. Veíamos que Pablo llegaba con Bernabé, predicaba, había señales y milagros, y la gente de la ciudad decía: son dioses, y traían sacrificios para ellos. Y ellos mismos les decían: no, nosotros somos hombres como ustedes. Ahí podemos ver que los apóstoles y los siervos del Señor de la iglesia apostólica en vida jamás permitieron que se les rindiera culto. Jamás permitieron que se les diera ni siquiera se les venerara. Porque platicando con amigos de la iglesia tradicional, ¿verdad?, me dicen: no, nosotros no adoramos a los santos, los veneramos. Y luego ya se atoran porque yo les pregunto: ¿y cuál es la diferencia? Y ya me dicen: pues no sé, pero no es adoración, ¿verdad? Y yo digo: no, a ver, nosotros podemos honrar la vida de una persona, tomar ejemplos de vidas humanas como retos, como ejemplos de hombres de fe, mas no podemos venerarlos a ellos, ni darles ningún tipo de honra mayor a la que se merecen por ser siervos del Señor. Los apóstoles no lo permitían. Entonces ahí vemos una reacción incorrecta. Otra reacción era totalmente opuesta: se llenaban de ira e iban contra ellos, ¿verdad?, en otros casos. Y luego está personas que aceptan el mensaje del Evangelio, aparentemente dicen: está chido, me gusta lo que dices, pero no me voy a convertir. Hay gente que dice: no, pues yo voy a la iglesia. Un amigo me dijo una vez: mira, yo voy a ir a tu iglesia, pero yo nunca voy a dejar de ser católico. Dije: pues está bueno, pues ven, ¿verdad? No me iba a poner a pelear con él. Dije: ya que ande aquí, ya a ver si como ronca duerme, ¿verdad? Ya que el Señor lo agarre. Pero finalmente, como quiera, ni vino, ¿verdad? Pero dices que yo voy mucho a la iglesia de cristianos, tengo amigos cristianos, pero porque me gusta cómo predican, me gusta cómo presentan la palabra. Dice: pero yo soy católico. Y luego cuando le preguntas: ¿y por qué eres católico?, la gran mayoría no te sabe dar una razón de peso. La gran mayoría es eso, es porque ahí crecí, porque eso ha sido desde chico. Esta persona era hiper, super, ultra, macro, mega, duper lasallista,
¿verdad? Traía así tatuado aquí la salle y la frase en latín que dicen, que ya no me acuerdo cómo es, Grecia. Y yo iba a decir, por mi raza hablará el espíritu, pero no, ¿verdad? Ese es de la UNAM. Ese es de la UNAM, ¿verdad? Y así súper recalcitrante, pero pues por mera tradición. Ahora se convierte el apóstol Pablo, hay una disposición en él, y Jesús habla de él, una profecía que se la da precisamente a otro hombre llamado Ananías, pero es un Ananías distinto. Y vamos al versículo 12. Bueno, el 11, perdón, dice, el Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Un Judas cualquiera, sí, no es tampoco ninguno de los apostolados. Sí, vemos que el nombre de Judas era un nombre bastante común, ¿verdad? Nosotros no lo usamos en tradición. Judas Iscariote lo echó a perder para la tradición de nosotros, pero era un nombre bastante común. Ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Pablo se había quedado ciego temporalmente por el encuentro con el Señor, pero vemos que aquí ya Pablo ya está orando, ya está buscando al Señor. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías como que quería actualizar al Señor y decirle, oye, no sé si te das cuenta, pero la persona que quieres que vaya y que ore es un infeliz, está matándonos a todos. Y de hecho trae cartas, trae poderes, tiene autoridad, ¿verdad? Y el Señor, fíjate lo que le responde, le dice, ve. ¿Qué le dijo? Ve. O sea, no te estoy preguntando si quieres, ve. Porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento cayeron de sus ojos como escamas, recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Habiendo tomado aliento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Saulo, el Señor lo nombra y esto es obviamente para todo aquel que sirve al Señor, no es exclusivo de Saulo, es instrumento escogido, me es La palabra instrumento escogido tiene dos connotaciones. La primera es un instrumento especial para una tarea. Esa palabra o esa frase o esa idea en el griego se vuelve a ver más adelante cuando Pablo habla de la palabra de Dios con Timoteo y le dice, porque la palabra de Dios, toda palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir. Esa frase, útil para, es la misma idea en el griego de instrumento escogido, es. Y la idea es esta, es como un martillo. ¿Para qué está hecho un martillo? Para clavar, ¿verdad? ¿Tú puedes clavar un clavo con algo que no sea un martillo? Sí, agarras una piedrota y le das y vas a poder clavar, ¿verdad? Yo he clavado hasta con postes de antena cuando estábamos ahí ya trepados en el techo y se nos había quedado volteabas y estaba el martillo abandonado mero abajo y te daba flojera bajar y pues aquí, ¿verdad? Con lo que hay y clavabas, pero no queda bien, no queda exacto, no queda como debe de ser, puedes dañar el clavo, puedes incluso romperle la cabeza, la piedra se te puede llegar a romper si no está tan buena, pero cuando tienes un martillo, ¡pum! Y ya, hasta de un solo golpe, ¿verdad? Si sabes manejarlo, tienes fuerza, hasta de un golpe entra.
La misma idea es esto, es la vida del apóstol Pablo y nuestras vidas en general, porque estamos aplicando la historia de la iglesia a nuestras vidas. Cuando estamos en las manos del Señor, somos instrumentos específicos. Tú naciste y en las manos del Señor vas a encontrar tu propósito pleno. ¿Sí? Yo crecí con una idea de mi vida, yo quería hacer algo de mi vida, yo quería ser dentista. Parte de mi vida la enfoqué a eso y tenía aptitudes para hacerlo, era bueno haciéndolo. ¿Sí? Luego tenemos amigos que pues eran medio chafas, ¿verdad? Y como que decías, no pertenece aquí, no le gusta, no tiene, veía sangre y se desmayaba, ¿verdad? Yo veía sangre y me emocionaba. Decía de aquí soy. Pero esa era yo en mis propias manos, era mi vida en mis manos. Tenía ciertos dones, ciertos talentos, pero yo no sabía que era un instrumento escogido para predicar, para hablar la palabra de Dios. Hoy me doy cuenta que no hay una cosa en el mundo, eso grábatelo y me lo grabo yo. Yo no hay algo que haga mejor que predicar. ¿Sí? Soy bueno haciendo hamburguesas, quedan con ganas. Pero no es lo mejor que hago en mi vida. Soy bueno tecleando rápido en la computadora, tengo muy buena velocidad, como máquina de escribir, haz de cuenta acá. Soy bueno, pero cuando me pones a predicar, soy mucho mejor haciendo eso que cualquier otra cosa, porque es el instrumento escogido para lo que me escogió el Señor. Tú y yo todos tenemos algo donde tal vez tú ahorita no sabes ni qué sea, pero el chiste es estar en las manos correctas, porque también te decía, ahorita usé una frase, el que sabe usar el martillo. ¿En quién será más efectivo un martillo? ¿En un carpintero o en un estilista? Pues en un carpintero que lo usa a diario. El estilista seguramente te puede colgar un cuadrito ahí, ¿verdad? Que quede más o menos, pero el carpintero ni vas a ver el clavo casi donde quedó. Ahora, ¿quién es mejor con unas tijeras cortando el pelo? ¿El estilista, el barbero o el carpintero? Pues el barbero, ¿verdad? El carpintero puede agarrar a su hijo y cortarle el pelo él porque es codo y no quiere gastar y le va a quedar ahí más o menos, pero el otro va a fluir de una manera correcta. Pablo es eso. Ahora, la otra frase es esa frase, instrumento escogido me es se puede traducir de la siguiente manera, escucha, ayuda idónea. Ayuda idónea, y esa frase solo se usa en la Biblia hablando del hombre y la mujer en un pacto matrimonial, que vienen a ser la ayuda idónea de la mujer del hombre. Jesús está diciendo que Pablo es ayuda idónea para él en una tarea en específico. La iglesia nunca va a ser más importante que su Señor, pero el Señor usa la iglesia como una ayuda idónea para llevar su obra a cabo. Así que se convierte Saulo y eso lo marcamos como uno de los eventos más importantes de la iglesia del primer siglo. ¿Cuál es el hecho más importante después de que sigue en línea? Sigue Hechos 10 precisamente. Después del 9 sigue el 10. Y en Hechos 10 se da la apertura oficial de la iglesia a los gentiles. Hasta Hechos 10, que viene siendo aproximadamente el año 38 o 40. ¿Ok? 7 años de vida de la iglesia, el evangelio no era oficialmente predicado a los gentiles. ¿Quién fue el primero en predicarle a los gentiles de forma masiva? Pedro, porque ya lo había hecho Felipe. Felipe le predicó a un gentil eunuco, pero Pedro es el primero en hacerlo a un grupo grande. ¿Y a quién le predica? A Cornelio,
y la familia de Cornelio, ¿verdad? Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios, que hacía buenas obras, hacía limosnas, oraba. Sin embargo, no tenía una relación con Cristo, no había entregado su vida a Cristo y no había escuchado el Evangelio y no había respondido al Evangelio. Entonces aquí vemos otra de las características que encontramos en estos tiempos: gente buena que a su forma quiere buscar a Dios, pero que aún no están con Cristo. ¿Ok? Ahora, porque no se les había predicado el mensaje. ¿Sí? Él amaba al Dios de los judíos en su forma, quería agradarle, pero no había tenido la predicación en su vida. Vemos los primeros versículos. Hechos 10:1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día un ángel de Dios entraba donde estaba él y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Puntos importantes que vemos aquí. La predicación es una tarea exclusiva de la iglesia. Aún los ángeles no predican. Aquí, en lo práctico, yo digo: ¿y por qué el ángel no le predicó? Porque el ángel no se le aparece y le dice: mira, es necesario que tú creas en Cristo, y le cuenta la historia de redención. Muy sencillo, porque no es dado a ellos esa tarea, es dada a la iglesia. Si la iglesia no predica, no lo van a hacer ángeles por nosotros. Tenemos que tomar el rol y la responsabilidad de predicar. Y predicar tiene que ver con eso mismo: hablar, decir, anunciar. Se metió en la iglesia una ondita hace años, ya no la oigo tanto, pero hace años oía mucho esta filosofía de: predica con tus obras y no es necesario que hables. ¿Sí? Es una frase creo que de Martín Lutero: que tu vida predique tan fuerte que no sea necesario que hables. Y la distorsionaron y la llevaron a: yo voy a portarme bien, yo voy a ser un buen vecino, voy a ser un buen padre en mi casa y todo, y solitos, por mis buenas obras, van a ser llevados a Cristo. Esa es una falacia, porque la palabra nos dice que es necesario que prediquemos. Claro que es necesario que cuando prediquemos nuestra vida respalde el mensaje que anunciamos, porque esa es otra. Gente que le encanta poner versículos en internet y hablarles a todos de Dios, pero su vida no refleja y entonces no es congruente el mensaje. Pero sí tenemos que hablarlo. Si tú tienes personas a tu alrededor que nunca han escuchado el mensaje de Cristo, ¿quién crees que es el que les tiene que hablar de Cristo? Tú. No es tarea ni del pastor ni de tus hermanos en la fe hablarles a la gente que solo tú conoces y que solo tú tienes. ¿Sí? Tú necesitas decirles. Y decirles el evangelio también es diferente a invitarlos a la iglesia. Hay gente que los invita a la iglesia y no les predica el evangelio. Tienes que predicar el evangelio como tal, tienes que hablarles de Jesús, tienes que decirles su destino eterno sin Cristo, que es el infierno,
y tienes que hablarles de Cristo, ¿sí? Y ya, tu tarea es predicar, tu tarea no es convertir, tu tarea no es convencer, tu tarea no es pelearte, tu tarea es predicar. Hablas de Cristo, oras por las personas, cada vez que tengas oportunidad les vuelves a hablar de Cristo y ya, el Señor hará el resto de la obra y ellos tienen que tener un corazón dispuesto a responder. Lo otro que puedo ver aquí es que volvemos a lo mismo, buenas obras no son suficientes. Le dice, Él te mostrará lo que es necesario que hagas. Es decir, por más bueno que era Cornelio, por más buenas intenciones, por más corazón que le echaba ganas, lo necesario le faltaba. ¿Y quién es lo necesario? Cristo Jesús. ¿Okay? No voy a seguir leyéndolo por tiempo, pero la historia es esta. Al mismo tiempo que está ocurriendo esto, más o menos en los mismos momentos, manda a que busquen a Pedro, y para cuando están por llegar a casa donde está Pedro, Pedro estaba ayunando. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Ayunando y orando. Cuando tú y yo disponemos nuestro corazón a ayunar y a orar, Dios va a hablar. Amén. Este tiempo de ayuno en el que estamos, Dios está hablando a nuestras vidas. Ayer estuve en la junta de los pastores de amistad, la que tenemos en línea, y es hermoso ver cómo todas las personas que compartieron la palabra embonaba una con otra sin haberse puesto absolutamente de acuerdo en nada. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando, ¿verdad? A veces entramos a este rollo también donde decimos, es que yo no escucho a Dios. Si estás comenzando a caminar con el Señor o algún tiempo te alejaste y estás volviendo, claro que vas a tardar un poquito al principio, no debe de ser tampoco tanto, pero estás desacostumbrado a escuchar a Dios. Sin embargo, no hay tal concepto como es que Dios no me quiere hablar, porque esa es otra cosa, otra ondita que se predicó un tiempo en las iglesias. Dios a propósito no te habla. Yo digo, pues ¿cuál Dios conocen ustedes? Porque el Dios que yo conozco y que está en la Biblia dice que habiendo hablado muchas veces por otro tiempo por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y también dice, el que tenga oídos, oiga. Y pues ¿cómo puedes oír si no está hablando? Y también me hace cero sentido pensar que el Hijo de Dios murió en una cruz para restaurar la relación que teníamos caída entre el Padre y nosotros, para de repente de la nada, por mero deporte y diversión, dejarte de hablar para ver qué haces. Ese no es el carácter del Padre, no es el carácter de Cristo, ¿sí? Nosotros somos su esposa, somos la iglesia. Es bien conocido esto, yo creo que todos lo van a saber, pero ¿cómo se enamora más fácil a una mujer? Por medio de las palabras. El viejo conocido refrán dice, verbo mata carita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usas palabras. ¿No has conocido a una chava que anda con un gañán, un rufián así, con todas las palabras, la palabra rufián arriba de él, y le preguntas, ¿pero por qué estás así tan enganchada? Es que lo que me dice, las palabras, la mujer, el corazón de la mujer está diseñado para ser seducido por palabras. El diablo lo sabía. El diablo, ¿a quién sedujo? A Eva, por medio de las palabras, por medio de razonamientos. Nosotros como iglesia necesitamos ser expuestos a las palabras de Cristo para que el amor de la iglesia se geste en nosotros. ¿Sí me entiendes esa parte? Si tú y yo no somos expuestos a escuchar a Dios, no nos vamos a enamorar de Él. Lo vamos a seguir religiosamente. Pero cuando lo empiezas a escuchar como, aunque seamos varones, los que somos varones,
la identidad como iglesia es la de la novia del Cordero, nuestro espíritu responde en enamoramiento a Dios, porque a Dios hay que amarlo con amor ágape, pero también con amor eros. Los dos son amores que Dios creó y los dos los quiere para Él. El amor intelectual, donde dices, ok, me pase lo que me pase, yo estoy contigo. Pero el amor, como decíamos el domingo, expresado en emociones también. Sentir ese fuego, sentir esas ganas de estar con Él. A mí me gusta orar, no tengo que orar. Me gusta, lo disfruto, lo procuro, trato de hacerlo, ¿verdad? A veces es un show en la casa, ¿verdad? Porque pues hay gente ahí alrededor y se meten a mi cuarto y entran y todo, pero procuro, ¿verdad? Meterme, buscar, salirme a pasear al perro, y en lo que estoy caminando con mi perro estar buscando al Señor, meterme a bañar por prolongadas tiempo en verano, ¿verdad? Y estar ahí orando, porque hay un deseo de hacerlo. Pedro estaba en ese tiempo orando, buscando al Señor, y entonces el Señor le habla y le muestra una visión. Y la visión que le muestra es un lienzo grande que se extendía del cielo a la tierra, y en el lienzo varios tipos de animales, de aquellos que la ley marcaba como animales impuros o inmundos. Estos animales que en la ley ritual era impedido que el judío se los comiera. Y entonces cuando está viendo eso, Pedro ya trae hambre porque está en un tiempo de ayuno. Y Dios le dice, rompe el ayuno. ¿Sí? Esa fue la indicación de Dios. Le dice, mata y come. Y Pedro responde muy religiosamente, no, porque ninguna cosa inmunda he comido yo jamás. Como que se esperaba que Dios luego le dijera, bravo, bien. Y Dios le muestra y le dice, lo que ya limpié yo, no lo llames tú común. Pero esa visión era por lo que iba a pasar en unos momentos. Era la forma en la que Dios le estaba mostrando cómo tenía que responder a lo que iba a ocurrir. Y el Espíritu Santo le habla y le dice, baja, he aquí en la puerta de la casa unos hombres vienen que yo los mandé. Te van a llevar con Cornelio, accede y ve y habla lo que yo te muestre. Y entonces Pedro, si no hubiera tenido esa visión y Dios no le hubiera hablado, lo que Pedro en su religiosismo judío hubiera hecho es decir, no, yo no me puedo mezclar con los gentiles. Yo no puedo estar con ellos. Sin embargo, va y llega y les predica. Cornelio había reunido a su familia y a gente cercana, y mientras Pedro predicaba, eso es bien importante, el Espíritu Santo viene sobre ellos y los bautiza. ¿Qué me dice eso a mí en lo práctico? Que ellos se convirtieron al oír la predicación. Como iglesia no podemos darnos cuenta en qué momento se convirtieron, pero se convirtieron. Nosotros hemos caído en moldes, en métodos. Hay gente que me ha preguntado, sobre todo cuando vienen de otra iglesia. Me acuerdo que una vez una señora muy ofendida, sí, pero ofendida realmente, me dijo, ya no voy a venir aquí porque aquí no se da oportunidad para que la gente se entregue a Cristo. Y yo le contesté, ¿cómo que no? Predico más o menos 40 minutos. No, pero no haces la oración de que pasen al frente y reciban a Cristo. Ah, ok, sí, eso no lo hago. ¿Y por qué no lo hago? Porque trato de basarme en los principios bíblicos, en predicar, hablar la palabra y que la palabra encuentre cabida en el corazón del oyente y ahí te conviertes. Sí,
es bonito pasar al frente y hacer una oración. A veces lo he hecho cuando siento el impulso del Espíritu Santo de operar de esa manera, porque no estoy cerrado a, yo me convertí en una oración. Sí, o sea, yo pasé al frente, pero cuando pasé al frente yo sé, después de haber ya conocido la palabra, que ahí yo ya iba convertido, nada más fui como a protocolarlo. Pero ellos se convirtieron en medio de la predicación, porque si no estuvieran convertidos, el Espíritu Santo no hubiera venido sobre ellos. Porque es necesario que para que venga el bautismo del Espíritu Santo, primero sean salvos. Y cuando ellos reciben al Espíritu Santo y empiezan a orar en lenguas, que era la manifestación física, las lenguas que oraron aquí ahora son distintas ya a las lenguas de Hechos 2. En este lugar no había gente de otras nacionalidades, no era necesario el tipo de lenguaje de Hechos 2. Estas son las lenguas angélicas de las que después habla Pablo. Y los discípulos ven que están en el bautismo del Espíritu Santo y dicen, ¿qué impide, si ya fueron bautizados por el Espíritu Santo, qué impide que también los bauticemos en agua? Y proceden a bautizarlos en agua y se convierte una multitud de gentiles por primera vez. En esa conversión, ¿verdad?, da como resultado, y con esto voy a terminar, el próximo evento importante que se da es el Concilio de Jerusalén. ¿Qué fue el Concilio de Jerusalén? Los apóstoles se juntan y enjuician a Pedro, no en mal plan. Se juntan a ver qué está pasando. Y Pedro les da cuenta a los demás apóstoles. ¿Te fijas eso? Pedro no se para y dice, a ver, papás, aquí mis chicharrones truenan, yo soy el primer papa, de aquí para adelante la sucesión apostólica, y es lo que yo diga, y se amolaron, y yo quise. ¿Verdad que no dice eso Pedro? Bueno, León X sí lo dijo, ¿verdad? Y muchos otros papas que por sus chicles cambiaron doctrinas, eso lo vamos a ir viendo después. Pero Pedro viene y les presenta argumentos y les cuenta y les dice, miren, pasó esto, yo fui a predicarles, el Espíritu Santo me habló, me mostró en visión que fuera, y tengo testigos, fulano y fulano me acompañaron. Lo importante de no ser llaneros solitarios, de movernos en comunidad, de movernos en equipo. Y entonces fui, presenté y esto, y pasó así, 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 y se maravillaron y dijeron, oh, entonces el Evangelio está disponible para los gentiles. Ahí me da risa un poquito porque se maravillaron muchos años después de que se les dejó la Gran Comisión, porque en la Gran Comisión está implícito que el Evangelio está abierto para los gentiles. Vayan y prediquen a toda criatura, ¿verdad? Vayan a todo lugar. Y acá apenas estaban como que descubriendo el hilo negro. Oh, entonces los gentiles. Entonces ves cómo la iglesia va a ir madurando. Hasta ahí vamos a llegar en este punto, porque ya me excedí 10 minutitos. La próxima semana vamos a terminar de ver el periodo de la historia de la iglesia de Hechos, y vamos a ver hechos importantes del cristianismo de los primeros años, del 30 al 100, que no están registrados en la Escritura, pero que son importantes. ¿Ok? Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, porque aprender de la historia de la iglesia es aprender de lo que tú ya has hecho y de lo que tú esperas de nosotros, Señor. Padre, déjanos volver a la inocencia de la primera iglesia, Señor. Permítenos volver a las prácticas bíblicas, más allá de las prácticas denominacionales que hemos ido adquiriendo con los años. Déjanos volver, Señor, a la sencillez de la palabra, a la guía de tu Espíritu Santo y a la comunión entre nosotros, que son las características de la iglesia de ese tiempo. Y Padre, usa nuestras vidas
las ponemos delante de ti como un día estuvo la del apóstol Saulo, posteriormente Pablo, Señor. Usa nuestras vidas como instrumento escogido. Llévanos a anunciar tu palabra. Déjanos ser pregoneros de justicia. Déjanos hablar tu escritura, tu evangelio a la gente a nuestro alrededor. En el nombre de Cristo Jesús.